coincide con la pelea del Canelo, ¿no? Entonces sí, pues todo el mundo está ahí más para pendiente, o a ver, ya se va a acabar esto, ya no. Entonces, pues yo espero que no haya algún evento así de que jueguen los Leones hoy o algo así que nos impida disfrutar, pues, de esta... de su compañía y pues de esta conversación. Bueno, pues efectivamente, pues el tema que quiero platicar con ustedes es pues esta cuestión de este encuentro entre dos cosas, dos áreas que a primera vista parecen muy diferentes, completamente ajenas unas de otras, que son la fantasía y la ciencia. La fantasía que nosotros encontramos en los cuentos de hadas, pues que nos leen nuestros padres, algún tío, tía, algún familiar, algún amigo, nuestros abuelos cuando éramos pequeños o ahora que lo somos, que lo son ustedes, más bien digo yo, ya no me incluyo en ese rango, pero pues los científicos también fueron niños. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que a los científicos también les leyeron, a los físicos, a los matemáticos, a los químicos, pues también conocieron cuando eran niños y se iban a acostar, pues narraciones como son Caperucita Roja y el Lobo Feroz, los Tres Cochinitos y el Lobo Feroz, y todos estos, la Sirenita, de Christian Andersen, El Patito Feo, de los hermanos Grimm. ¿Y qué sucede? Bueno, que al crecer y al estar haciendo ciencia, pues en sus investigaciones de repente se encuentran con cuestiones que les parecen muy semejantes a algo que ya antes les habían contado. Por ejemplo, hay algunos peces que cuando se cultivan, comentaba en una entrevista que tuve hace unos minutos, y que disculpen por ello que comenzamos tarde, pues hay algunos peces, una especie que resulta que cuando son cultivados en granjas y cuando se les suelta, pues no saben ir a los lugares de origen donde desovaron sus mamás peces. Entonces lo que hacen es que se equivocan y se van a otro lado, y esto provoca que otros peces que sí habían nacido en la naturaleza, no en granjas, pues lo siguen. Entonces finalmente todos están yendo a donde no debían. Bueno, pues entonces a los biólogos marinos, las personas que estudian los peces, pues dijeron, bueno, pues ¿cómo le ponemos a este fenómeno? Y alguien se acordó, pues de la historia del flautista de Hamelin, pues vamos a ponerle efecto flautista de Hamelin. Y con eso, aunque uno no sepa nada sobre peces, pues cuando uno dice, bueno, estos peces tienen un complejo de flautista de Hamelin, pues inmediatamente se acuerda, sí, es que en esta historia recuerdo que pues las ratas o ratones seguían al flautista. Pues aquí pues debe ser que alguien está siguiendo a alguien, bueno, en este caso peces a peces, ¿sí? Entonces, o cuando un economista de repente está leyendo la historia de la gallina de los huevos de oro, pues no puede evitar quitarse los anteojos de su formación profesional. Entonces dice, a ver, empieza a hacer cálculos, pues ¿qué pasa si de veras existiera una gallina de los huevos de oro? Pues si pusiera un huevo de oro cada día y viviera durante tantos años esta gallina, pues ¿cuánto aumentarían las reservas mundiales de oro? Entonces, ¿cuánto bajaría el precio de oro? Entonces, son preguntas que ustedes dicen, pues a lo mejor son algo ociosas, pero son preguntas que uno se hace porque, pues como les comenté, no puede evitar que por la formación que uno tiene, pues de repente surjan. Entonces, a través de estos anteojos es como la ciencia pues ha examinado algunas de estas historias. Por ejemplo, el caso de la princesa y el sapo. Sí conocen la historia de la princesa y el sapo, ¿verdad? ¿Qué le pasa al sapo cuando la princesa le da un beso? Se convierte en príncipe, ¿verdad? En un príncipe así que se parece a Brad Pitt o ahora que sale en la saga de Crepúsculo, ¿no? Robert Pattinson, ¿no? Bueno, se convierte en un príncipe. Bueno, pues lo que vieron los científicos es que esta narración pues no es propia solamente de unos autores, no es solo de los hermanos Grimm, no es solo de Alemania, no es solo de una región en el mundo, sino que hay diferentes partes en todo el mundo donde se han narrado historias similares. Hay una persona, a lo mejor no tan glamurosas como que se convierta en príncipe y como que sea una princesa la que rompa el hechizo, pero sí historias de transformación donde hay alguien que besa a un sapo o a una rana
y de repente algo mágico ocurre, algo sucede que no tenía contemplado, ¿sí? Cosas extrañas. Bueno, pues dos químicos se dieron a la tarea de pensar ¿por qué es esto, ¿no? ¿Por qué coinciden tanto estas historias en diferentes partes? Y vieron que pues hay un compuesto que nuestro organismo produce, que es la serotonina, que es un neurotransmisor, que es un compuesto de neurotransmisor, significa que es un compuesto que permite la comunicación entre neuronas, ¿sí? Entre células de nuestro sistema nervioso, del cerebro particularmente. Bueno, resulta que los sapos, hay una especie del género de la familia Bufonidae que se llama, la especie es Bufo marinus, ¿sí? Bueno, pues esta especie resulta que su piel secreta un compuesto secreta un compuesto que es el que se encuentra ahí abajo, que es la bufotenina. Entonces, comparen la estructura química, comparen la fórmula de arriba con la de abajo. ¿Qué le ven de diferencia? Pues es prácticamente idéntica, ¿no? Salvo esto, ¿no? Estos dos radicales. Aquí tiene dos hidrógenos, aquí tiene dos CH3, dos metanos, ¿sí? Entonces, ¿qué significa eso? Que uno se puede confundir fácilmente, aunque uno no sepa química, pues uno dice, bueno, pues yo veo eso y pues está idéntico. Acuérdense de los libros a muchos de ustedes ya les tocó hacer esta de Baby Einstein, ¿sí? Entonces en los libros de Baby Einstein venía, levanta las tapitas. Entonces hagan de cuenta que es algo así, recorto, pego, levanto las tapitas. Entonces, ¿qué es lo único que va a haber distinto? Esto de aquí. Entonces es fácil que se confunda uno. ¿Sí? Si yo les hago un examen así de que ya no vean esto, y ahí les paso una hoja y les digo, a ver, identifiquen cuál es cuál. Pues lo mismo le pasa a nuestro cuerpo. De repente, cuando uno ingiere de alguna manera a través de la epidermis, a través de la piel, al tocar la piel de los sapos, cuando uno está en presencia de la bufotenina, pues lo que pasa es que nuestro organismo se confunde. Y entonces la serotonina tiene un efecto en nuestro cuerpo que es el de relajarnos, pero no solo relajarnos, sino que produce estados de percepción sensorial que son alterados. ¿Qué quiere decir? Que de repente, para decir una palabra, produce efectos, bueno, dos efectos psicodélicos, ¿sí? Parece como si nos hubiésemos ingerido pues alguna droga, ¿sí? Entonces comenzamos a experimentar cosas de psicodelia, así a ver todo con diferentes colores y tipo años 60, así groovy, ¿sí? Entonces nuestro cerebro empieza a alucinar, en pocas palabras, y de repente pues al sapo ya no lo vemos tan feo, ya se nos aparece Katy Perry o alguien, ¿sí? Entonces, o el equivalente en hombre. Bueno, pues total que resulta que en pacientes esquizofrénicos se ha visto que al analizar su orina, pues está presente esta bufotenina. Entonces, no es que sean sapos, ¿no? Pero también su organismo está entrando una ruta que no es la correcta. Entonces, no están produciendo serotonina, sino que también están generando su propia droga de alucinación mental en esquizofrenia. Pues se ha visto que tienen concentraciones de bufotenina. Y bueno, esto pues ha traído pues sus consecuencias. En la cultura popular, pues ustedes han visto en Los Simpsons que por ejemplo hay un capítulo donde Homero pues ve una rana de colores y pues le empieza a lamer y empieza así a alucinar, se le dilatan las pupilas y demás. Pero esto no solo ha pasado en las caricaturas. En Australia en Australia existe esta especie de bufo. En Costa Rica hay otra especie de rana que también es muy venenosa, esa sí no solo te produce psicodelia, esa te mata, ¿sí? Incluso ahora hay una película de estos pajaritos, Río 2, donde confunden a una rana, y ya no digo más porque si no revelo el final de la película, pero bueno, donde hay una rana venenosa ahí. Bueno, entonces lo que pasa es que esta especie alucinógena que hay en Australia, pues en las grandes planicies de Australia pasan los autos y atropellan seguido a estos sapos. También en Vallarta pasa seguido, pero no hay esta especie por suerte. Pero bueno, la cuestión es que los adolescentes de Australia pues comenzaron a darse cuenta que si lamían la piel de estos sapos pues empezaban a alucinar, y entonces lo empezaron a hacer a propósito, levantaban ahí de la carretera las pieles de los sapos y pues las hacían rollito y las prendían y se las fumaban.
Entonces, sí, entonces hubo un caso clínico, entonces, que está documentado, que se llevaron a uno de ellos al hospital porque pues fumó demasiado sapo. Entonces, pues no hay que hacer eso, pues. Bueno, entonces pasemos pues, a otro ejemplo, a otro cuento, ¿sí? De Pinocho. Ustedes pues, saben también la historia del muñeco que quería ser un niño de verdad, pero que pues, su principal característica era que, pues, ¿cuál era? Que cuando mentía, ¿qué le pasaba? Le crecía la nariz por mentiroso, ¿verdad? Bueno, pues antes de hablar un poco más de Pinocho, vámonos un poquito a la mitología grecolatina, a la mitología griega. Resulta que Procusto es un personaje que no es tan conocido, no es tan famoso como los dioses que nosotros generalmente los nombran, pero bueno, es hijo de uno de los principales, es hijo de Poseidón, de Neptuno, del dios de los mares, ¿sí? Procusto tenía una característica muy particular. Su papá le dio una cama muy especial y dejó que se fuera y que hiciera con ella lo que quisiera. Bueno, pues él la acomodó en su casa y dijo, pues yo voy a hospedar a todo el que llegue a mi casa y pues que se acueste en esta cama que me dio mi papi. Y resulta que si el viajero llegaba y era muy largo, pues lo que hacía Procusto, que tenía pues que era todo una persona bastante agresiva, lo que hacía era que si era mucho mayor, que de mayor tamaño que la cama, pues le cortaba las partes que sobresalían, ¿sí? Si le salían los pies, pues le cortaba los pies, si le salían los pies y las manos, los pies y las manos, hasta que ya quedaba acomodado bien en su cama, ¿sí? Y si era más pequeño, pues lo que hacía es que jalaba los miembros de esta persona hasta que quedara perfectamente bien en la cama, entonces siempre tenía que quedar del tamaño de la cama que le había regalado su papá. Pero resulta que lo peor es que la cama era mágica. En realidad, si él hubiera querido, siempre hubiera quedado del tamaño del huésped, pero él lo hacía a propósito para que nunca quedara. Entonces, pues se divertía con eso. Por eso es que está al lado la caricatura del Hotel Procusto. Bienvenido, sea cual fuere su altura. Y ahí le está diciendo al Botones que lleve al señor y le da una cinta métrica y un serrucho, ¿no? Para que lo acomode en la cama de Procusto. Bueno, pues esto dio lugar a un tipo de análisis que los matemáticos bautizaron como análisis procustiano, porque ¿qué es lo que estábamos haciendo aquí? Lo que estamos haciendo, bueno, lo que hacía Procusto es que ajustaba al huésped de veras a la forma de la cama, al contorno de la cama, que quedara perfectamente bien. Bueno, en el análisis procustiano, lo que se hace en matemáticas es que, por ejemplo, comparamos dos figuras distintas, dos triángulos, para hacerlo más sencillo. Entonces tenemos el triángulo amarillo, el triángulo rojo. Bueno, pues entonces hacemos movimientos de que los cambiamos, lo trasladamos uno para que empalmarlo con el otro, pero luego vemos que, bueno, no solo hay que trasladarlo, sino que también hay que rotarlo y hay que hacer que se refleje como si estuviera en un espejo, y también pues hay que escalarlo, hay que hacerlo más chico o más pequeño, pero respetando siempre que de cada lado pues aumentemos pues lo mismo, ¿sí? Entonces dupliquemos o tripliquemos cada lado el tamaño, hasta que finalmente veamos qué tanto se empalma uno con el otro. Bueno, entonces ustedes piensan, bueno, porque hay en dos triángulos es algo muy sencillo, ¿para qué nos sirve un tipo de análisis así? Bueno, a los paleontólogos les ayuda porque toman muchos puntos de referencia, muchos puntitos, cuando tienen un cráneo, por ejemplo, y si encuentran el cráneo de un mastodonte, y lo que sucede generalmente es que pues no hay un tamaño estándar de mastodonte, ¿no? Entonces se encuentran cráneos de diferentes tamaños, es más, no encuentran cráneos completos, encuentran partes de cráneos. Entonces a veces nos hemos preguntado, ¿y cómo sabe el paleontólogo que este hueso de aquí pertenece a un mastodonte? Pues yo no veo más que un pedazo de algo que no sé si es mandíbula, o no sé si es el fémur, o no sé si de veras me está cuenteando y él dice que es esta especie. Bueno, pues lo que ellos hacen es que toman ese pedazo de mandíbula, de mastodonte que tienen, y toman diferentes puntos así para que lo puedan digitalizar, para que eso lo puedan llevar esa misma información a una computadora y puedan generar con ello una imagen en tercera dimensión, en 3 dimensiones, y que en la computadora puedan hacer lo que acabamos de hacer con el triángulo, ¿sí? Lo empiezan a rotar, lo empiezan a hacer más grande, más chico, y lo empiezan a comparar con un modelo ideal que ellos ya generaron a partir de una mandíbula completa, y si no la tienen completa, bueno, pues ellos la modelan de manera tal que fuese hipotéticamente completa, y entonces ya pueden comparar y decir, ah, sí, pues mira, este es la mandíbula de un mastodonte pequeñito, o no, bueno, este en realidad pertenecía a un mamut, en realidad es de otra especie, mira, no se compara. Bueno, a eso le llaman geometría morfométrica, particularmente en paleontología, esa paleontología computacional.
Pero bueno, los matemáticos se dieron cuenta de que esto a veces podía generar problemas, ¿sí? Porque no todo es bello en las ciencias, no todo tiene final feliz. Entonces a un matemático se le ocurrió, para poner mayor relevancia a los peligros de este análisis, pues hacer el análisis con un Pinocho simplificado. Entonces el Pinocho simplificado sería, su cabeza sería la que está ahí, pero con la nariz punteada, ¿sí? Porque Pinocho, pues ya saben que cuando miente, pues le crece un montón la nariz, y la comparó con la cabeza de una persona normal, bueno, pues, normal, hipotética, en un mundo donde las cabezas fueran cuadradas, pues, pero vaya, la cuestión era compararlo con la cabeza de un Pinocho, ¿no? Entonces hicieron este análisis, hicieron con la técnica de geometría morfométrica, con el análisis propustiano, dijeron, pues vamos a ver, si comparamos este con este, pues me tiene que dar pues un promedio, en promedio pues una tercera cabeza donde la nariz que yo obtengo pues sea una nariz promedio entre esta y esta, o sea que me dé pues un muñequito con la nariz más o menos de este tamaño. Pero resulta que no, lo que les da es un muñequito con la nariz del mismo tamaño, casi del mismo tamaño que la de Pinocho, y que tiene el problema de que pues, la cabeza la tiene más chiquita, o sea que es un muñequito con microcefalia, ¿sí? Entonces no funciona ahí el análisis. ¿Por qué? Porque Pinocho tiene un rasgo tan prominente, que es tan exagerado con respecto al resto de su cabeza, que ocasiona errores a la hora de compararlo con otras cabezas. Entonces, pues es un riesgo en estos análisis, y la relevancia de ello es que todavía están debatiendo acerca de fósiles que encontraron en una isla que se llama la isla de Flores en Sumatra. Bautizaron a estos fósiles como un hobbit por su pequeño tamaño, miden como la persona, los fósiles corresponden a un homínido, a un antepasado nuestro que midiese 1.5 metros aproximadamente, o sea, el tamaño de un hobbit, pues. Y lo que se está debatiendo ahorita es si es otra especie de humano o si es un humano, pero es un humano chiquito, ¿no? O sea, es un Homo floresiensis del mismo género, o si es otro género, o si era un Homo sapiens, pero pues era un Homo sapiens que nació pues chiquito, ¿no? Que tuvo alguna deformación congénita y pues eso fue lo que ocurrió. Bueno, pues eso es algo relevante, es algo que no es nada más, no se queda nada más en el reino de la fantasía, ¿sí? De lo hipotético. Ahora, hay un segundo efecto Pinocho que han visto psicólogos de la Universidad de Granada en España, ¿sí? Se ha visto que la temperatura de la nariz de una persona que está mintiendo se incrementa, y eso lo detectan con termógrafos, ¿sí? Entonces ubican con estos aparatos la diferencia de temperatura en la cara de una persona, y resulta que se enciende pues así como el Rodolfo el Reno de la nariz roja, pues empieza a ponerse roja. A mí mi madre me decía, no, es que las orejas se te están poniendo calientes, ¿no? Bueno, pues algo de verdad tenía, algo de razón tenía, ¿sí? Entonces, ¿por qué esto? ¿Por qué fluye más sangre ahí? Porque resulta que la explicación que dan es que cuando estamos mintiendo tenemos que ser creativos, que inventar una historia, entonces eso nos consume más calorías. Entonces no solo la nariz, hay otras partes de regiones del cuerpo que también se aumentan su temperatura, pero pues es más reconocible en el caso de la nariz, y le llamaron los psicólogos efecto Pinocho, ¿sí? Y bueno, por ejemplo,